Continuamos pues con nuestra historia de Colombia. Estamos en un momento trascendental porque estamos en un traslape con ocasión de la Constitución de 1863, que es la Constitución de Río Negro, lo que pasó en la batalla de Cascajo y un protagonista fundamental en la historia de Antioquia, que es Pedro Justo Berrío, del que continuamos hablando. Entonces, luego de la batalla de Cascajo, viene la elección de presidente, que en esa época se llama gobernador del Estado Soberano de Antioquia. No se presenta otro candidato que el doctor Pedro Justo Berrío. Ese es el hombre. Y entonces fue favorecido por la unanimidad, casi unanimidad de los votos. Ese fue el prestigio que tenía Pedro Justo Berrío. Se fija el día 7 de agosto de 1865 para tomar posesión como gobernador por 4 años, o sea, iría hasta 1869. Con tal fin se reúne la legislatura de Antioquia, porque estamos en un estado federal, son legisladores, en el templo de San José, que hoy queda en la avenida Oriental, ahí con la calle Ayacucho, el templo de San José, y preside la sesión el doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar. Padre, este Pedro Antonio Restrepo Escobar es el papá del que después fue presidente de Colombia, muy importante, el doctor Carlos E. Restrepo, ya en 1910. ¿Qué dijo Berrío en su posesión? Porque este discurso es trascendental. Miren cómo se dirige Pedro Justo Berrío a el doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar. Ciudadano presidente, la situación del Estado Soberano de Antioquia en la República Federal de Colombia, estamos en Estados Unidos de Colombia, no puede negar ni el más apasionado que es buena, brillante y de halagüeñas esperanzas. Un pueblo moral y laborioso, características fundamentales de Antioquia, moral y laborioso, como el antioqueño, en donde ya casi no existe el espíritu de partido. Este es un pueblo que no es partidista, no es radical, ni se habla de guerra, ni se trata de lo que entre nosotros se llama la política, en donde las minas de metales preciosos son inagotables, recurso fundamental de Antioquia. Antioquia es minera por esencia, en donde hay tantos y tan variados elementos de riqueza, y en donde el espíritu de empresa se desarrolla con entusiasmo. Está haciendo Berrío una característica sociológica perfecta del antioqueño, no partidista, no político, no radical, empresarial neto, minero por naturaleza. Un pueblo como este, repito, continúa Berrío en este importante discurso, tiene que engrandecerse y elevarse sobre los demás estados. Son 9 estados soberanos que aún sufren hoy el azote de la pasada guerra, la de 1864, y de una política malentendida. Termina con la siguiente frase: el programa de la administración que empieza en este día, el de él, está bien determinado en la Constitución y en las leyes. Como gobernante seré el fiel guardián de la ley escrita. No hay cosa que más desacredite a un país y a sus mandatarios que hablar constantemente de los derechos inmanentes del hombre, de las garantías individuales y del cumplimiento de la Constitución y de las leyes, a la vez que ejecutan actos atentatorios de la libertad y contrarios a los principios de dignidad, honor, moral y religión. Ahí termina el famoso discurso de Pedro Justo Berrío cuando se posesiona como gobernador, que es lo mismo que presidente del Estado Soberano de Antioquia en 1865.
y transcurren 2 años tranquilos de prosperidad y paz del 65 al 67, mientras fue presidente el doctor Manuel Murillo Toro. Pero miren lo que ocurre. Recordemos que la Constitución de los Estados Unidos de Colombia daba una presidencia por 2 años, 64-66, Manuel Murillo Toro, pero luego venía Mosquera, otra vez Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Por qué le tocaba un periodo completo? Porque él, recordemos que había, digamos que empezado este nuevo periodo desde la Constitución del 63 y fue el primer presidente, pero fue por corto tiempo. Entonces, era justo darle el periodo presidencial completo. Entonces, después de Manuel Murillo Toro, que fue el presidente bajo el cual vino la paz en Antioquia y vino la primera gobernación de Pedro Justo Berrío, vino Tomás Cipriano de Mosquera en 1866 y ahí fue Troya. Ahí se volvió a armar un verdadero problema, porque vino lo que se llama la dictadura de Mosquera. Mosquera, lo hemos dicho varias veces, es un hombre que no es un hombre de partido, es mosquerista por naturaleza, es lo que él diga y punto. Mosquera fue decán de Bolívar, Mosquera después se enfrentó a Obando, después abrazó a Obando, Mosquera estuvo contra Melo, después Mosquera defiende a Joaquín Mosquera. En fin, Mosquera se rebela contra Mariano Ospina Rodríguez, Mosquera vuelve a ser presidente del Estado Soberano del Cauca, Mosquera es el que viola la Constitución de 1858. Ahora, bajo la Constitución que él mismo ayudó a levantar, la de 1863, Mosquera no se siente cómodo. ¿Por qué no se siente cómodo? Porque los periodos presidenciales son de 2 años, precisamente por miedo a Mosquera. Porque todos sabían la clase de hombre que era y decían, no podemos dejar en manos de una persona más de 2 años. Esa fue la forma de controlar a Mosquera. Entonces Mosquera entra en 1867 incómodo dentro del ordenamiento constitucional. Berrío en la presidencia del Estado Soberano de Antioquia. Ahí va a haber un choque, como efectivamente lo hay. Entonces, ¿qué hace Mosquera? Mosquera trata de tomar nuevamente el poder. Entonces se dirige al Congreso de la República y pide facultades de tipo dictatorial. Y obviamente el Congreso, que está en manos de los llamados radicales, es decir, estos jóvenes que ya han empezado a subir, contrarios a este autoritarismo de Mosquera, que representa más a draconianos. En esa época podemos hablar de una diferencia entre gólgotas y draconianos, gólgotas cercanos a los jóvenes que están empezando a hacer la política, a tomar control de la situación, y los draconianos, que son estos que estuvieron en la guerra de independencia, tipo Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, ante ese enfrentamiento con el Congreso y a no acceder a sus solicitudes, Mosquera disuelve el Congreso, disuelve las cámaras el 29 de abril de 1867, mete presos a varios congresistas y proclama el estado de guerra en la República y se declara en ejercicio absoluto del poder público. O sea, viola el ordenamiento constitucional, el mismo ordenamiento que él ayudó a subir, que fue la Constitución de Río Negro de 1863. Por eso no se puede decir que la Constitución de Río Negro es hija de Mosquera. Mosquera hizo la revolución y dio ocasión de que se hiciese esa Constitución, pero la redacción es muy contraria al espíritu de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, ¿qué hace Mosquera? Le manda una carta el 30 de abril de 1867, un día después de que disuelve las cámaras, al presidente del Estado Soberano de Antioquia, a Berrío,
y seguramente a los otros presidentes también les mandó una carta en las cuales les pedía a ellos el consentimiento para sus actos dictatoriales. Obviamente, se imaginan ustedes la respuesta de Berrío: no hay respuesta. Se queda callado, no da respuesta y redacta tremenda proclama el 10 de mayo de 1867, pensada, fundada, y dice, entre otros apartes, cuenta el doctor Francisco Duque Betancourt en su Historia de Antioquia, lo siguiente: antioqueños, dice Berrío, la revolución que desde su advenimiento al poder había estado preparando el presidente de la República, Mosquera, contra la nación misma que lo honró con su confianza, ha estallado al fin. Un hombre que quiere ser superior a las leyes, mire el cuestionamiento a Mosquera, un hombre a quien la nación colmó de los más altos honores, vuelve hoy contra la patria el bastón y la espada, el bastón de mando, que la República puso en sus manos, porque lo consideró digno de defender sus instituciones y sus libertades, y comete con el ejército un crimen horrendo que las leyes y la conciencia denominan alta traición. Miren la acusación de Berrío a Mosquera. Pues bien, se quiere someter a la República a una nueva prueba, se la lanza a su pesar en la guerra y la guerra se hará, dice Berrío, y su éxito no será dudoso. Triunfaremos. El general Mosquera ha levantado el estandarte de su personalidad, más allá de la cual no se alcanza a divisar un solo principio. Nuestra bandera es la Constitución y podemos izarla tan alto que tendrán que verla hasta los que quieran apartar de ella sus ojos. La cuestión que va a ventilarse es muy clara. Miren el cuestionamiento de Berrío: despojar del poder a un hombre alzado contra las instituciones que él mismo ayudó a fundar y contra la nación que lo elevó, no para tener un amo vitalicio de absoluto, sino para que dirigiesen sus destinos por los trámites constitucionales. Tremenda recriminación que hace Pedro Justo Berrío a Tomás Cipriano Mosquera. Y sigue: en esta cuestión no hay más que dos partidos, el de los republicanos, que son la nación misma, y el de los pretorianos, haciendo alusión a esas guardias romanas pretorianas que rodean al emperador para violar las mismas leyes de la República, y el de los pretorianos que quieren imponernos por señor a su señor. En cuestiones de esta clase, la neutralidad es un crimen con que en vano pretendería disfrazarse el egoísmo. Así, todo el que sienta latir en su pecho, miren este concepto que yo creo que está plasmado en el himno antioqueño. Miren, así, todo el que sienta latir en su pecho una sola pulsación de libertad, estará con nosotros. Todo el que entre la República y un hombre prefiera este último, estará por la dictadura. En nombre de la libertad amenazada, en nombre de la patria insultada, yo convido a todo republicano a venir a nuestro campamento. A las armas. Señores presidentes de los demás estados, piense que a esta hora vuestro corazón arderá de entusiasmo en favor de la Constitución y que estaréis preparados para derrocar la tiranía. Yo os prometo que Antioquia no os dejará solos, ni será el último en dar el ejemplo. Obremos de acuerdo, empuñemos juntos la bandera nacional que es la Constitución y la lucha será muy corta. Colombianos todos, vosotros sois un pueblo orgulloso y aguerrido, que jamás ha doblado la cerviz ante el sable de los tiranos ni ante los dictadores, cualquiera que haya sido su nombre. Triunfaremos una vez más contra la dictadura con un pequeño y simultáneo esfuerzo, no lo dudéis.
y se dirige a Antioquia. En cuanto a vosotros, antioqueños, no creo que abriguéis en vuestro suelo un solo partidario de la tiranía, pero si lo hubiere, que vaya a engrosar las escasas filas del dictador. Venga por su pasaporte, que se le dará inmediatamente. Su hálito emponzoñado, oigan esta palabra tan bonita, su hálito emponzoñado no debe seguir envenenando al aire puro de nuestras vírgenes montañas, que no será respirado nunca, sino por hombres libres que tengan dignidad. Ese es el himno antioqueño. Nuestra conducta está trazada por la magnitud de nuestro deber. Observaremos con lealtad las leyes de la guerra y del derecho de gentes. Daremos al artículo 91 de la Constitución Nacional, con relación al enemigo, la misma inteligencia y aplicación que él dé con relación a nosotros, sin descender nunca a actos indignos de un pueblo civilizado, pero sí con la firmeza bastante para conseguir el triunfo de nuestra causa. Y miren lo que dicen los colegios. Las escuelas y establecimientos públicos de educación no se cerrarán, porque siempre se cerraban en las guerras. No dudemos un solo instante de la victoria. Está de antemano garantizada por la santidad de la causa que vamos a defender. Creencias, libertad, instituciones, hogar, familia, propiedad. Eso es Antioquia. Miren, vamos a repetir los conceptos que grita Berrío en su discurso. Creencias, libertad, instituciones, hogar, familia, propiedad. Todos nuestros sacrosantos derechos están comprometidos. Y antes que se nos arrebaten, vendamos cara a nuestra vida a los usurpadores. Pero no, ellos son pocos. Se reducen a un hombre rodeado de un puñado sin principios. Nosotros somos la república en masa, y la república en masa siempre ha triunfado, cualesquiera que hayan sido los precedentes de sus enemigos. ¡Viva la Constitución! Ese es Berrío. Vuelvo a decir, a mí me impresiona la estatua del Parque Berrío, un hombre de casaca civil, y ver la claridad, la decisión y la fortaleza. El hombre dice, este pueblo está dispuesto a hacerse matar. ¿Por qué? Por el principio de la libertad, por encima de cualquier cosa. La dignidad, sus costumbres. El enfrentamiento con Mosquera va a ser frontal. Pero Berrío no era tonto, que es la parte donde hay que ser serios. ¿Cómo un hombre habla de esa manera? ¿Estaba o no estaba preparado? Berrío estaba preparado. Berrío sabía quién era Tomás Cipriano Mosquera. Berrío sabía que iba a ser el próximo presidente. Berrío había guardado las armas. Él me entregó todas las armas. ¿Cuáles armas? Las armas que tenía dispuestas desde la victoria de Cascajo. Recordemos que con Manuel Murillo Toro se apaciguó Antioquia y entrega las armas. Pero él lo que hizo fue guardar las armas. Se vino a conocer que el doctor Pedro Justo Berrío había pacientemente acumulado un buen parque de armamentos en previsión de alguna situación conflictiva. Ya sabía que esto podía pasar, se fue preparando. Entonces fíjense que esto no son solo palabras. Yo digo que para defender la tierra no solamente bastan decisiones, no, tienen que haber unos líderes y unos líderes políticos que sepan cómo se maneja un Estado. Esto no puede ser un tema de aparecidos, que hay una marcha, hay una aparición. No. Las revoluciones se pueden hacer, pero con mucha seriedad. Por lo tanto, también había reserva de contribuciones, había unos impuestos que él había dicho que esto no lo gastemos por lo que puede pasar. Ese es el hombre previsible, el hombre que prevé lo que puede ocurrir, el hombre maduro, el hombre que sabe lo que puede pasar en la política. Y entonces no hubo necesidad de imponer impuestos ni nuevos gastos. Entonces, fíjense cómo se hace este tema.
10 de mayo de 1864. Entonces estalla prácticamente la rebelión, decreta el presidente de Antioquia, ya empieza a nombrarse presidente, ya no gobernador, decreta el presidente de Antioquia el estado de guerra y llama al servicio el ejército. Vengan a ver que estamos en guerra. O sea, Antioquia, liderado por Pedro Justo Berrío, desconoce el gobierno dictatorial de Tomás Cipriano de Mosquera, que desde el 29 de abril había entonces desconocido el régimen constitucional por un régimen de fuerza. Proclama entonces Berrío el gobierno del estado de Antioquia, que estaba pronto a reconocer como presidente legítimo al designado, que es el que representa a Mosquera, pero no a Mosquera o a otro funcionario que conforme a la Constitución se encarga del Poder Ejecutivo. Esa proclama de Pedro Justo Berrío fue unánimemente apoyada por el pueblo. El doctor Berrío se las manda a los otros presidentes de los otros 8 estados solicitando apoyar para defender las instituciones, y aún envió un comisionado especial, el doctor Juan Martínez, ante el estado de la costa atlántica, sobre todo el estado de Bolívar, que era el estado limítrofe con el estado de Antioquia, porque ese estado de Bolívar tenía como una simpatía con las intenciones de Mosquera. Fue tan eficaz la labor del señor Juan Martínez, delegado por Berrío allá, que firmó con el gobierno de Bolívar un tratado de paz. Entonces nos tranquilizamos porque Bolívar no entraría, que tenía simpatías con Mosquera, no entraría por el norte de Antioquia, que es por donde normalmente Antioquia es atacada, por los estados de la costa. Todo el partido radical, entonces, habíamos hablado de que hay gólgotas, que son los radicales, este es el radicalismo liberal. El partido radical entonces empieza una oposición a la dictadura de Mosquera, en la prensa se exacerba, aparecen escribiendo en un periódico que se llama El Mensajero, que fue fundado por radicales muy conocidos, el doctor Santiago Pérez, Tomás Cuenca, Felipe Zapata, y de la prensa está inmersa en toda esta discusión. Dijo Mosquera empezó a no ver la cosa fácil, inclusive escribió lo siguiente: yo tengo, dice Mosquera, un nombre propio que darle a la historia, el cual se ha ilustrado en medio siglo de servicios a la patria, que no puedo consentir en arrojar a la pira de una revolución sin ejemplo en los anales del desorden, como esta que vosotros, que componéis la mayoría de estas cámaras, habéis hecho surgir de vuestro seno para volver pedazos a la República. Y la recriminación que hace Mosquera a los representantes de los otros estados. Yo vengo, sigue, desde 1860, de victoria en victoria a la cabeza del Partido Liberal, con la bandera de la regeneración social y política, que partiendo del 8 de mayo, después de santificarse en los días del martirio de millares de ciudadanos, fue colocada en solemne majestad por la Convención de los Estados Unidos de América. Entonces, prácticamente se arma la guerra, el ejército del estado de Antioquia se organiza en menos de 15 días, en forma espontánea sube de 6.000 ciudadanos bien armados, bien apertrechados, y se da la orden de movilización hacia Bogotá. Más Antioquia, ya tenemos protegido el norte, entonces el tema es contra Bogotá, se llaman a las guarniciones del sur. Todo este movimiento cuando viene el inesperado, de lo que hablaremos en la próxima semana, y es
que también en Bogotá unos militares que después fueron presidentes se le revelan a Mosquera. El general Santos Acosta, que después fue presidente, que era designado, se encarga del poder ejecutivo. Le hacen un golpe a Mosquera. Un golpe que cuenta la historia que él estaba durmiendo, y ahí aparecieron los militares, lo despertaron y dijeron: general, usted está preso. Y ahí termina la historia política de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, Santos Acosta se encarga del poder ejecutivo el 23 de mayo de 1867 e inmediatamente le mandó un mensaje a Antioquia: pare la movilización, que ya la rebelión de Mosquera está controlada. Feliz semana.